Excelente, amigos. Bueno, muy buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto desde la bellísima ciudad de Orizaba, Veracruz, ciudad de las altas montañas, aquí en el centro del estado. Ciudad, pueblo mágico, vengan por favor, porque es una ciudad que los va a enamorar seguramente. Amigos, el día de hoy tenemos un tema que estoy emocionado porque conlleva no solamente un derroche de símbolos, metáforas y significantes muy poderosos, sino también conlleva una historia que pues nos ha enternecido, yo creo que a las últimas generaciones, por lo menos los que de alguna forma estamos acá, los de nuestra rodada, vaya, nos hemos enternecido, ¿no? Nos hemos dado fantasía con esta historia y nos hemos dado el gusto de llevarla incluso a cada uno de nuestros hogares en una forma muy especial, cada uno, ¿no? Habrá quien tenga el gusto más cercano, habrá quien no guste, pero bueno. La historia que hoy tocamos, la historia de Harry Potter, una historia que conlleva un umbral, amigos. El umbral del paso de la conciencia, de este consciente novato que de repente está buscando entender el mundo, a las profundidades de lo inconsciente, encontrarnos con nuestra verdad, aceptar y afrontar esa verdad y regresar entonces con las joyas que de alguna manera te deja el encuentro que tienes con tu verdad. Impresionante viaje que podemos ir recorriendo el día de hoy, si ustedes lo permiten. Vamos a dar inicio porque la verdad es que ah, este proceso, porque déjenme decirles que si ustedes están mirando ahorita mismo, por ejemplo, este video, estamos aquí, los que estamos acá reunidos, por primera vez en esta ruta de este ciclo de análisis del personaje, esto es un proceso que vamos llevando desde clase uno, clase 2, clase 3, esta clase, y así seguiremos hasta la clase 6, ¿vale? El proceso conlleva diferentes áreas de análisis que van llevando una misma ruta, la misma ruta de Batman que Simba, que ahora en este caso nuestro queridísimo Harry Potter, que vamos acompañándole en todo este proceso, que es un proceso interesante, ya lo irán viendo. Cuando nos damos cuenta, eh, de alguna forma existen heridas que acompañan constantemente al ser humano. Estas heridas, pues, se vuelven a veces nuestras, eh, incluso nuestras aliadas, ¿no es cierto? No nos damos cuenta cuando esas heridas comienzan incluso a formar parte ya de nosotros. Algunas heridas las reconocemos, somos conscientes de ellas y algunas quedaron enterradas en el pasado. Algunas heridas de repente llamaremos heridas que fueron significativas, ¿no? Y a partir de ahí yo me transformé. Y hay algunas otras heridas que tienen que ver con zonas primordiales del ser humano, áreas incluso antes de que se formara la propia psique. Tal es el caso de este personaje. De alguna manera, el bebé Harry Potter es entregado como, vamos a imaginar, como si fuera pues el acto más lógico y consciente a su familia después de que mueren sus padres. Esta familia precisamente es la hermana de su madre, ¿no? Y de alguna manera, pues, su esposo y su hijo, ¿no? Los Dursley, ¿no? Esta familia que de alguna forma, cuando es ese momento solemne de la entrega, se reúne precisamente ese gran y legendario mago Dumbledore, ¿no? McGonagall, que pues es esa otra gran maestra, ¿no? Y pues el propio Hagrid, ¿no? Que es quien llega con Harry, lo entrega, es el protector, por así llamarlo, de ese pequeñito. Y entonces, ¿no? Incluso le cuestiona a McGonagall y le dice a Dumbledore, ¿será que esté en buenas manos? Dice, "Bueno, yo dejaría mi vida en esas manos, ¿no? Un hombre de completa confianza, un gigante, ¿no? Que de alguna otra manera representa ciertos aspectos muy interesantes, ¿no? Es un gigante salvaje. Si nosotros nos apegamos a la historia, tal vez un poco más de lo que pueda llegar a ser narrativa como tal, la pureza, ¿no? Entonces, este momento
es el momento en donde comienza una nueva etapa, ¿no? Para ese pequeño bebé que por un momento para el mundo tal vez que nosotros no podemos ver, que es un mundo oculto, ese mundo de la magia, es una leyenda ya, ¿no? Y lo dicen, este bebé será una leyenda, ¿no? En nuestro mundo, ¿sí? Pero aquí va a estar alejado precisamente de todo eso, y eso es lo que buscan, ¿no? Alejarle de todo ese bullicio que en su momento va a generar precisamente el mundo como tal. Entonces se le deposita en una zona, se podría decir, mucho más clásica, ¿no? Mucho más superficial, mucho más cotidiana, ¿no? Y le dice precisamente McGonagall a Dumbledore, yo he visto estas personas y no son muy confiables, ¿no? Ya las vi, o sea, la verdad es que no son las mejores personas. Dice, bueno, confiemos en que esto será lo mejor, ¿no? Cuando sea el momento vendremos por él. Se queda Harry con esa garantía de que posiblemente va a crecer y desarrollándose como aquel jovencito que posiblemente todos esperan que sea una leyenda. Sin embargo, aquí, pues, ¿no? Eh, Comienza una nueva historia, como les decía. Fíjense, vamos a ir analizando, como ya lo hemos visto en nuestras anteriores rutas, desde dos diferentes áreas, ¿no? Una, la psicología analítica del doctor Carl Gustav Jung, y otra, la simbología precisamente del gran maestro Joseph Campbell, que nos puede dar la oportunidad de conocer, este maestro en antropología, este doctor en antropología, que nos puede dar la oportunidad de conocer y desarrollar toda una gama de, se podría decir, de puntos interconectados en la historia de la humanidad que dan fe y legalidad a las propuestas del propio Jung. Entonces, vamos a intentar ocupar ambas partes para ir imaginando. Dentro de esto ocuparemos la literatura precisamente del héroe de las mil caras de Joseph Campbell, como ya lo hemos compartido anteriormente, ese libro donde se narra precisamente esta historia que la humanidad ha venido repitiendo generación tras generación. Desde precisamente el camino del héroe de Campbell, ese nacimiento muchas veces del héroe se va a dar en un entorno a veces humilde, ¿no? Sin embargo, va a ser un nacimiento sobrenatural, ¿no? Muchas veces, ¿no? Eh, Viene de un linaje extraordinario, ¿no? El héroe va a partir de un gran linaje, de una gran dinastía muchas veces, sin embargo, va a quedar oculto en el mundo profano, por así llamarlo. ¿Sí? Va a ser criado muchas veces por padres adoptivos, como Hércules, ¿no? Por ejemplo, o Superman, ¿no? O el propio Goku, ¿sí me explico? Que de alguna otra manera va a tener dormido el potencial. Se va a ver hasta determinado tiempo. Por ejemplo, el caso de Moisés también, ¿no? O sea, de alguna forma el propio Jesucristo también, ¿no? Que en su momento, de alguna forma, ese nacimiento humilde, ¿no? Vamos a imaginar en un pesebre, o sea, vienen símbolos muy interesantes, ¿no? Entonces, esa parte en donde eh, se protege parte del potencial, se protege, se distingue, pero al mismo tiempo se protege, ¿no? Hasta que llegue el momento que estés lo suficientemente maduro como para poder generar, por así llamar, un desarrollo, vamos a imaginar amigos, de todo el potencial entonces designado para que ese ser humano pueda ejercerlo, dominarlo y transformarlo en lo que va a ser en algún momento. De alguna forma, eh, desde el punto de la psicología analítica del doctor Carl Jung, se habla del arquetipo del niño huérfano, que precisamente habla de aquel trauma fijado desde el inicio, ¿no? Eh, dice Jung, un punto cero de la psique. Quiere decir que aquí se va a perder por completo el contenedor seguro. Miren, cuando nace un pequeñito, hay papá, en específico, o mucho más específico, mamá,
va a ser aquel contenedor psíquico-emocional de ese pequeño. Es el capullo donde no solamente va a recibir afecto, cuidado y de alguna otra manera también vida, sino también va a empezar a reconocer el mundo a través de ese objeto. El pequeño se conecta con mamá y mamá con el pequeño. Y son una dualidad por un momento. Pasamos del yo al nosotros. Y en ese proceso, de alguna forma, es donde precisamente se da lo que nosotros llamamos un lenguaje interno, aunque el bebé todavía no tiene la oportunidad de conocer un lenguaje, ya sabe que la sonrisa de mamá, ya sabe que su calorcito, ya sabe que sus cantos, su arrullo, ya sabe que el sonido de su corazón cuando está intentando dormirle y le pone en el pecho, ya sabe que esa es un lenguaje y ese lenguaje le da paz. Tal vez no comprende lo que dicen sus palabras, pero sí comprende la intención de amor. ¿Sí me explico? Y es ahí entonces en donde esa conexión de alguna forma sí tuvo por un momento ese pequeñito, porque se podría decir que de manera primaria el bebé pasa, ¿no? Vamos a imaginar sus primeros días con sus padres. Es posteriormente que llega esta situación de dificultad en donde ese lado oscuro, esa sombra, por así llamarle, ¿no? Llamada Voldemort, va a llegar y de alguna manera a deshacerse, ¿no? De los Potter como tal y a tratar de deshacerse del pequeño, pero que de alguna forma quedará protegido porque su madre dará su vida para protegerlo y eso es un acto de amor, ¿es cierto? Y ese acto de amor de alguna forma pues le deja blindado, por así llamarlo. Cuando este villano intenta acribillarle, lo único que le deja es una cicatriz en la frente, como una señal del ataque que ha sido devuelto, porque de alguna otra forma esa protección, ese blindaje, que es más profundo tal vez de lo que nosotros pensaríamos y que ya llegaremos al punto de análisis, tuvo la oportunidad, ¿no?, de salvaguardar a ese pequeñito. Entonces, desde el tema de la psicología analítica, eh, el niño comienza a crecer pues con todo débil, con una sensación de desamparo, imaginemos, en un entorno en donde pues no va a ser el ideal. Y ya hablaremos de ese entorno, porque de hecho vamos a hacer un despliegue y nos vamos a apoyar incluso de Alfred Adler, que nos va a dar la oportunidad también de conocer algunas zonas de los complejos de inferioridad que ya iremos revisando ahora. Pero la cicatriz como tal es la herida, por así llamarla, ¿no? Que no se hace de manera interna, que se queda en la superficie, ¿no? Pero que da fe a esa zona arquetípica del mal, o sea, de que el mal es la evidencia de que existe ese mal. Ya desde el inicio, ese pequeño está marcado de que existe el mal. ¿Sí me explico? A, a lo contrario de cualquier bebé que a lo mejor puede tener esa noción hasta determinado tiempo de desarrollo, en el caso de Harry se encuentra con esa zona resistente desde sus primeros días. ¿Sí? Sí, ahí vamos entonces, ¿no? Entonces, su vínculo permanente, por un lado, con el amor de su madre que lo protegió, y por el otro lado, con la sombra de ese amor, que es el odio, que lo intentó matar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué representa de alguna manera esa cicatriz? Por un lado, pues ese amor, por eso incluso hasta no es una línea, es, si se da cuenta, una especie de Z, es un rayo, ¿no es cierto? Y yo tengo también por aquí mi, ¿no?, señal Pottercest, que nada es que la mía la hice volando 12 metros de una motocicleta cuando era adolescente sin casco, ¿no? Entonces, bueno. Así a veces pasa, amigos. Pero al igual que Potter, yo pues yo no tenía oportunidad de, ¿no? De a lo mejor vivir esas experiencias y yo viví otro tipo de experiencias. Cada uno vivimos nuestros propios retos, nuestros propios procesos de héroe. Cada uno de nosotros los vamos viviendo. Así que esto
esto se adapta a nuestra vida en todo momento, así como ese accidente pudo haber sido transformador en mi vida, porque a partir de ahí comenzó una nueva etapa. Lo mismo para muchas personas, después de momentos, después de resultados médicos, después de que les confirman, por ejemplo, que van a ser papás, después de que comienza determinado momento, a lo mejor que nosotros lo vemos crítico, como un despido de un empleo, ¿no? O sea, después de ese tipo de momentos, es donde surge el héroe, dice Joseph Campbell, ¿no? Y que nosotros no nos damos cuenta, lo ignoramos, somos ajenos incluso a eso, ¿no? Solamente luchamos y pataleamos como si literalmente sintiéramos que estamos frente al enemigo, pero en realidad es un proceso. Entonces, de alguna forma, clínicamente, aquí si pudiéramos ver ese proceso, eh, no va a iniciar, ese pequeñito no va a iniciar, psíquicamente hablando, amigos, no va a iniciar desde un orden, va a iniciar desde una zona de desorden, ¿sale? Desde una fragmentación interna de sí mismo, desde ahí va a iniciar. Desde un dolor que todavía ni siquiera elabora, porque el perder a sus padres es un dolor que él simplemente siente por intuición, por ese tipo de motricidad sensorial primaria que puede tener el bebé de no sentir el cariño, el afecto, todo lo que, el canto de mamá, su voz, ¿no? Así es como percibe la ausencia, pero todavía no procesa el dolor de no tener a sus padres. Eso lo va a ir procesando en el camino, ¿sí me explico? Eso ya será un proceso largo de Harry, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, amigos, él todavía, o sea, él tiene un dolor que todavía no va o no está elaborado ese dolor. Posteriormente, pasaremos a una escena en donde se ve un Harry ya de 10 años, viviendo debajo de la alacena, ¿no? Esta escena la denominaremos la alacena debajo de las escaleras y la vida neurótica, porque es donde comienza realmente Harry pues a demostrar una persona. Para el doctor Carl Gustav Jung, ¿qué es persona? Es aquello que nosotros mostramos al mundo. Es esa vitrinita que nosotros podemos poner para que los demás vean lo que nosotros somos. Obviamente en esa vitrina nosotros ponemos algunas cosas que sabemos que les va a agradar al mundo. Algunas cosas nuestras que sentimos que no les agradarán, las vamos a ocultar. A eso le llamaremos persona. Por eso yo te presento mi persona. Lo que te gusta cuando estoy conquistándote es mi persona, es lo mejor de mí, lo que yo considero te va a gustar, lo que yo considero va a aceptar el mundo, lo que yo considero va a ser agradable, lo que yo he visto que aprueban, ¿sí? Pero dentro de mí habita una verdad, una identidad verdadera que es más que esa persona, es más que eso que yo muestro al mundo y que de alguna manera yo sé que soy. Es una realidad interna. Sin embargo, detrás de esa realidad interna, el doctor Jung dice, existe una realidad profunda. Entonces hay una máscara, una zona que ve el mundo, que es mi persona, una realidad interna, que es la que yo conozco, y una realidad profunda que yo desconozco. Esto es inconsciente, que no tengo yo ni siquiera idea que eso es algo de mí. Nosotros muchas veces conocemos esa otra parte de nosotros y a eso le llamamos autoconocimiento. El conocer un poco de esa realidad interna, saber que somos enojones o que a veces literalmente nos pega la emoción en el estómago y nos da un cólico, nos duele la panza, y eso nos damos cuenta, inmediatamente decimos, ya conozco que cuando me da esto ya me duele la panza, y eso le llamamos autoconocimiento, pero no es más que la superficie. El autoconocimiento para el doctor Jung es meterte en esa zona profunda y comenzar a sacar precisamente elementos que tú no conoces. Es hacer consciente lo inconsciente. Es darte cuenta de aquello que antes ni siquiera tenías idea. Entonces, el doctor Jung afirma que cuando nosotros tenemos el momento, tenemos el tiempo psíquico ideal, ese proceso de interiorización
va a llegarte. Dice el doctor Jung, todos estamos destinados a hacernos conscientes, algunos antes y otros después. Quiere decir que algunos la vida nos va llevando a circunstancias para profundizar antes, como este personaje que desde temprana edad, ¿no? Empezó con este proceso, el propio Simba, que lo veíamos que también a temprana edad, siendo un cachorrito, lo mismo sucedía con el propio Bruce, que siendo un niño pierde a sus padres. O sea, si se dan cuenta, para estos personajes, y de acuerdo a lo que dice Joseph Campbell, es un proceso en donde muchos de nosotros entramos a la madurez abruptamente. Son procesos naturales. En el caso de Harry, en ese momento la vida, por así llamarlo, le llama a ese proceso transformador cuando él estaba precisamente viviendo bajo esa alacena. Él vivía de forma sumisa y servicial hacia sus tíos y su primo, y en una de estas recibe el correo y se da cuenta que hay una carta para él. Cuando la va a abrir se la arrebatan y comienza una lucha. Esto hace que esa oportunidad que él podía tener de ver algo dirigido para él, incluso debajo de la alacena, ¿no? Harry Potter, señor Harry Potter, debajo de la alacena. Entonces, de alguna manera, imaginan su frustración, o sea, y de repente empiezan a llegar más cartas, porque cuando la transformación llega a un ser humano, es inevitable, amigos, es imparable, ¿sí? Cuando la transformación consciente va a llegar, no hay poder humano que lo detenga, ¿sí? Y de alguna otra manera, eh, ese Harry que estaba en ese momento, vamos a imaginar, soportando todo eso, todo ese maltrato, porque recibía a diario maltrato de sus tíos, de su primo, humillaciones, recibía minimizaciones, comparaciones destructivas con su primo, ¿no? Lo reducían, ¿no? Y eso es lo que se ve, vamos a imaginar, o se lee, ¿no? Pero lo que imaginamos que podría haber en todo este proceso que fue creciendo, ¿no? Entonces, esta humillación, pues obviamente le van a reducir, le van a hacer un ego muy débil, un yo psicológico muy dócil, en donde no va a tener defensas y él simplemente va a aceptar todo. Entonces él acepta que le rompen su cartita y las demás cartas que llegan igual, ¿no? Entonces sale una escena donde todos literalmente apretamos los puños, donde precisamente el tío está quemando las cartas, ¿no? Y se está riendo, ¿no? Así como diciendo, mira, y esta es tuya, ¿no? También, o sea, y no las vas a ver, ¿no? Entonces esa escena que a todos nos pone mal es ese, se podría decir desde el punto del propio Campbell, es ese llamado a, se podría decir, al emprendimiento de este proceso transformador que se niega. Muchas veces nosotros nos negamos a ir, pero a veces es algo que lo niega, a veces es una fuerza que se opone. Y en este caso, esa fuerza que se opone es representada por ese tío, ¿no? Eh, El héroe está en el mundo ordinario, por lo referente, pues Harry vive, se podía decir, normalmente, ¿no? En un estado de letargo antes del despertar, él no se da cuenta que tiene esos poderes, que es Harry Potter, el hijo de los grandes héroes, ¿no? O sea, él no conoce esta realidad, es una realidad ajena a él simplemente es Harry, que está debajo de las escaleras y esa es su realidad en ese momento, ¿sí? Él está dormido a la realidad interna. Esto es algo que habla Campbell y dice que el héroe va a vivir en un entorno estéril muchas veces. O sea, estéril quiere decir que no le promueve nada, un entorno que no le deja ni le lleva a ningún lado, ¿sale? Muchas veces opresivo, carente de sentido, como Matilda. Ustedes recordarán esa historia, ¿no? Ese entorno de Matilda, que ella, pues vamos a imaginar que era esa pequeñita con gran talento, era, vamos a ponerlo así, desperdiciado,
por el estilo y la forma de vida que podían tener su familia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esa parte. Vamos a... Recuerden que pueden hacer sus comentarios aquí en el chat, amigos, y con mucho gusto los vamos viendo, porque estoy viendo saludos, buenas noches a todos. Bueno, maravilloso, muy bien. Dentro de este camino del héroe, que en su momento todavía no se da cuenta, eh, va a mantener ciertas capacidades que nosotros veríamos obvias, pero que él, el héroe, es decir, las tiene atrofiadas todavía, no las puede utilizar, todavía no son útiles para transformarse o para poder hacerlas útiles para los demás, ¿no? Por ejemplo, en el caso del propio Superman, que ya es hasta determinado tiempo en donde ha podido controlar sus superpoderes y puede llegar a ocuparlos a su favor y al favor de los otros, ¿no? Pues ayudando a Jonathan Kent en la granja, ¿no? Por ejemplo, porque lo ayuda constantemente. Entonces, imaginemos que antes de que pudiera controlar esos poderes era un peligro, ¿no? Se asustaba Jonathan y Martha Kent de él, ¿no? O sea, puede romper cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto lleva un proceso, es decir, desde la psicología analítica, eh, esa represión en el sótano, de estar ahí, vamos a imaginar, debajo de las escaleras, está hablando de que la psique está tratando de bloquear el acceso a lo inconsciente. Así nos pasa a muchos seres humanos, amigos. Nosotros queremos entrar en un proceso interno, hacernos conscientes de algo. Hay personas que de repente dicen, ¿por qué llevo 20 veces diciéndole a mi pareja esto y no lo hace consciente? O sea, ¿por qué no se da cuenta de mi necesidad? ¿Por qué no puede mirarlo? Y es que muy posiblemente hay un bloqueo a ese mundo de lo inconsciente en donde está su respuesta. Y por eso la persona no puede más que poner su propia razón y con eso pelea siempre. Y al final queda en lugar de procesar lo que el otro me está diciendo, solamente poner mi razón como un escudo, y eso es lo que hace infinidad de peleas en muchísimas relaciones de pareja y relaciones, incluso vamos a imaginar, de familia y laborales, que yo defiendo mi razón, como dicen, a capa y espada. Es aquí entonces donde ese bloqueo que yo a veces, no es que yo quiera tenerlo, hay gente que dice, pero es que, ¿por qué? Bueno, es que a veces no me dejo hacer consciente, porque hay algo que conviene dentro de mí para que yo no haga consciente eso, porque cuando me hago consciente, ¿qué crees? Tengo que asumir la responsabilidad muchas veces. Bendita ignorancia, ¿no? Bendita inconsciencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera me libra de la responsabilidad de entonces actuar, porque cuando soy consciente de algo, tengo que actuar. En ese momento, mi responsabilidad me lleva a que tenga que hacer algo, ¿sí me explico? Y en ese instante es por eso que muchos nos defendemos de forma inconsciente a no dar ese paso. Entonces, eso es lo que representa para la psicología analítica Harry dentro de este closet debajo de las escaleras, que el primo, es mi cumpleaños hoy, y le pega en las escaleras y le cae tierra a Harry, ¿no? Ya cuando va saliendo le cierra la puerta, ¿no? O sea, entonces, eh, de alguna forma, Harry va a empezar a construir una persona que ya vimos que la persona, amigos, es esa parte que nosotros mostramos al mundo, esa zona de nosotros que mostramos al mundo. Obviamente sumisa, asustadiza, disminuida, ¿no? Una persona que no va a ser fuerte, que no va a defender lo suyo, que no va a tener palabra en cuanto a decisiones y oportunidad, ¿sí me explico? Entonces, va a crear un falso yo Harry, ¿no? Ese falso yo sumiso y prácticamente asustadizo que le ha servido como mecanismo de supervivencia ante una familia con este tipo de características, ¿sí? Una persona construida para sobrevivir en ese terreno.
psicoemocional, ¿sale? Los Dursley entonces van a encarnar, amigos, esa rigidez de lo que va a ser el principio de esa realidad profana, de esa realidad del mundo, esa realidad que llega y golpea una y otra vez de lo que de alguna manera las ninfas le temían, ¿no? En su momento que lo platicábamos, al dios Pan, ¿no? Que tenía ese gran falo que llegaba a violarles y las ninfas entraban en pánico. De ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, eso habla de la realidad cuando nosotros estamos virginalmente en el medio de todavía no conocer al mundo y nos llega precisamente esa realidad que nos pega con todo y que nos da prácticamente una lección de vida muy poderosa y que viola nuestra psique, vamos a imaginar, y que entra con toda la realidad profana, vamos, del mundo y entra ahí, ¿no? Entonces, eh, pues estos familiares de Harry encarnan ese principio, ¿no? Y obviamente también el juicio, el tema de la crítica social. Entonces, su verdadero potencial de Harry, pues su verdadera identidad va a estar, vamos a imaginar, amordazada, amarrada, generando una neurosis, porque recuerden que cuando nosotros reprimimos, se comienza a generar un sistema compensatorio para poder de alguna forma eh, realizar eso que no se está haciendo. Entonces, esa energía psíquica realizadora estancada de no poder ser lo que quiero ser y de tener que ser el sirviente de estas personas, comienza de alguna forma a entrar en una neurosis o llevar a una neurosis a Harry, ¿no? El reprimir su verdad que intuye, pero que desafortunadamente no le permiten acceder sus familiares, ¿no? Qué terrible, pero así es, para muchos seres humanos, la realidad es que no nos permiten acceder directamente hacia nuestras zonas más internas. No nos permiten acceder. ¿Por qué no nos permiten acceder? Porque estamos de alguna forma custodiados por nosotros mismos. A veces el mundo es el custodio, pero a veces somos nosotros. Entonces, de la psicología individual de Alfred Adler, recuerden, y les refresco un poquito, Alfred Adler, uno de los grandes maestros también del psicoanálisis, de la psicología individual, pioneros en todo lo que pueda llegar a ser este estudio de lo inconsciente, se dedica precisamente a trabajar con personas que eran fenómenos del circo. Estamos hablando de inicios de 1900. Estas personas eran precisamente exhibidas ante públicos de forma en la que eran humillados. Entonces, constantemente, pues, para eso estaban, para ser juzgados, criticados, humillados, incluso les vendían cosas dentro del propio circo a la gente para que se las fuera a arrojar. Entonces, Alfred Adler comienza a trabajar, a dar terapia a estas personas y él se da cuenta que dentro de este esquema psicológico donde hay ciertos aspectos diferentes, es la mujer barbuda o el hombre más obeso o todo esto que lo catalogaban como un fenómeno, buscábamos entonces que hubiera una zona, dice Adler, de compensación, en donde por un lado esa diferencia que me hacía alejarme del mundo creaba algo que me hiciera también acercarme al mismo. Entonces empezaban a generar destrezas diferentes, entre ellas, por ejemplo, buen humor, ¿no? Entonces hacían reír a la gente, o eran personas que solían tener, vamos a imaginar, diferentes tipos de habilidades, ¿no? Ya sea con determinados instrumentos o habilidades acrobáticas, o sea, y ahí comienza a desarrollarse mucho de esto. Entonces, Adler, él al tener polio, porque Adler tenía polio, él de alguna forma también se sentía diferente y de alguna manera también a través de este proceso de poder entenderlos, él también se va entendiendo. Y de ahí surge lo que es el famoso complejo de inferioridad y superioridad y toda esta idea que posteriormente se va a ir
vamos a ponerlo así, ¿no? Remodelando y reconstruyendo a través de los autores y de las diferentes propuestas que la toman como referente. En el caso de Harry, su dinámica relacional de alguna manera va a empezar a ser un motor compensatorio, diría Adler. El sentimiento de inferioridad para Adler es algo natural, o sea, todos nacemos con un sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, dice Adler, la imposibilidad que tiene el pequeñito le va haciendo sentirse menor que el adulto, obviamente, o que el niño más grande. Y eso genera naturalmente algo que se llama para él sentimiento de inferioridad y que dice que esto es el motor que hace que el niño aprenda y que hace que el niño comience entonces a tener recursos como el lenguaje, el poder caminar, el poder, vamos a imaginar incluso controlar sus esfínteres, todo lo que el niño va a poder hacer en el futuro, ¿sale? Entonces, ese complejo de inferioridad, o ese, mejor dicho, perdón, ese sentimiento de inferioridad va a ser el motor que me va a llevar a superarme. Sin embargo, en el caso de Harry, al no tener referentes que le den afecto, al tener por el contrario gente que le humilla y que le señala, ese sentimiento no va a ser un motor para que él mejore. Él simplemente va a adoptar una postura precisamente de menosprecio. Entonces se va a convertir de un sentimiento de inferioridad a lo que llamaríamos un complejo de inferioridad, de acuerdo con Alfred Adler, ¿no? Esto se podría decir, es del libro de texto, o sea, es el ejemplo perfecto para poder entender esta dinámica de Alfred Adler. En el caso de Harry, el entorno hostil que le da su familia no va a ayudar a que él desarrolle de forma natural una evolución, vamos a imaginar, de un yo sano, en donde él se siente en algún momento autosuficiente, poderoso, fuerte, valiente, que él se sienta bueno. Él siempre va a estar bajo esa opresión, bajo esa crítica, y él no va a generar un yo sano, por así llamarlo, en cuanto a lo que pueda ser seguridad, confianza, voluntad, bienestar. Vamos a imaginar autoconcepto general, ¿no? Una autoestima sana. Entonces, confinado abajo de la alacena, maltratado y despojado de su identidad, comparado constantemente con su primo, el entorno que se le impone a Harry va a ser, ¿no? La carencia de que no hay valor en él y de que todo lo de él no es valioso. Por eso incluso su familia, es decir, sus padres también son menospreciados. O sea, no solo él, sino todo lo de él, ¿sale? Y que de alguna manera se le siembra la idea de que él carece de fuerza, ¿no? En lugar de que se le dé esa idea de que él es esa leyenda, vamos a imaginar, o sea, al contrario, ¿no? Se le veta y se le disminuye para que se pueda de alguna manera controlar o manejar. Ese es un mecanismo muy natural de muchas personas. Ustedes lo pueden observar frecuentemente. Hay mucha gente que no se siente lo suficiente y como no se siente lo suficiente, en lugar de que se esfuerce para poder sentir que compite con los demás de manera natural, agarra a los demás y los baja, los critica, los juzga, los descalifica, los comienza a menospreciar, a quitarles valor y de esa manera siente que al reducirlos ya están a su nivel. Es una forma en la que yo de alguna manera intento una estrategia para poder nivelar. Entonces, pues todo lo que sucede con el tema de Harry, pues podría hablar de todo esto, ¿no? En algún momento la hermana de la mamá, es decir, la tía, ¿no? La tía de Harry dice que ella recuerda cuando sus padres estaban tan orgullosos y contentos de que su hermana recibió precisamente la carta para ir a Howard, ¿no? Dice, yo, no se me olvida la sonrisa en la cara de mis padres, ¿no? O sea, entonces, por eso, desde ahí viene mucho de esto, ¿no? Porque ella no traía magia, su hermana tenía magia y ella no, ¿sí? O sea, ella era un model, ¿no es cierto? Literalmente no tenía magia, o sea,
Y así pasa, ¿no? Entonces, es por eso que mucha gente que ve a otros que tienen magia, que ve a otros que destellan, que brillan, que tienen oportunidad, que son seres humanos con calidad y con belleza, lo primero que hacen, en lugar de poder generar un aprecio y posteriormente una forma de tal vez, vamos a imaginar, a través de mi propio proceso, ir robando golpes, por así llamarlo, o ir aprendiendo de cómo posiblemente esa persona logró hacer eso, no, lo descalifico, lo agredo, lo derrumbo ante mí y ante los demás para que pueda tener ese nivel, para que pueda llegar a lo que yo siento ser. Ya te diste cuenta, ¿no? Entonces, ahí comienza, ¿no? Una posible desconfianza muy grande también, ¿no? De Harry hacia el mundo, porque es lo único que tiene, o sea, como le dan ese recorte de fuerza y de voluntad, pues la única opción que le dejan es a la propia familia, por eso él se vuelve sumiso y se apega a lo conocido. ¿Qué es lo conocido? Pues me adapto a que me maltraten, cabrón, o sea, así, a eso me adapto. Entonces, por eso, Harry, y hace el desayuno, y ves a sacar el coro, órale. Entonces dice él, ¿a poco voy a ocupar ese uniforme cuando ve que su primo está, ¿no? Ocupando un uniforme porque va a entrar a una escuela y dice, ¿cómo crees, no? Se ríen, no, no, no. ¿Y cómo crees? Tú vas a entrar a una escuela y tu uniforme lo estamos tiñendo. Dice, pero eso me va a quedar enorme, ¿no? Eso no es mío, eso es de mi primo. Dice, bueno, pues te va a quedar, te vas a tener que adaptar, o sea, y esa es la frase, ¿no? Entonces Harry vive en ese proceso de adaptación de una forma invisible suyo, como defensa neurótica, simplemente comienza internamente a llevarse a un mundo de fantasía, ¿no? Y esa defensa neurótica se alcanza a mirar muy fácilmente, amigos, cuando Harry va precisamente el cumpleaños de su primo, ¿no? Al zoológico y le toca vivir la experiencia con la serpiente, ve la serpiente, puede hablar con ella, o sea, esa conexión con lo profundo ya, ¿no? Esa conexión con lo inconsciente que comienza a querer salir, porque como está reprimiendo adentro, ya adentro está buscando salir, está buscando el proceso transformador, se está buscando, o sea, dice el doctor Freud, aquello que no se realiza, aquel deseo que no se realiza, saldrá de formas peores. Entonces, está saliendo aquí, posiblemente vas a imaginar una zona psicótica, por así llamarlo. Entonces, donde puede hablar con serpientes, donde puede de alguna otra forma meterse en castigar a su propio primo porque le quita el vidrio, el primo cae y después vuelve a poner al vidrio, la serpiente se va y el primo se queda atrapado, ¿no? O sea, lo deja atrapado, ¿no? Entonces Harry se sorprende, el tío se da cuenta, lo castiga, ¿no? Y de alguna forma, eh, pues Harry, al no tener a nadie, recurre simplemente a su propio interior. Por eso su interior no es débil, por eso su interior de Harry es poderoso, ¿no? Porque al no tener, como por ejemplo Bruce, al morir sus padres, pues tenía a Alfred y muchos millones con los que se limpiaba sus lágrimas. ¿No? Vamos a imaginar Superman, posiblemente tenía a dos seres humanos impresionantes, ¿no? O sea, que le tocó, dos granjeros que le dieron valores, cariño y mucho amor. O sea, literalmente Goku tenía a su abuelito, un ser humano que le enseñó disciplina a través de las artes marciales y cuando se muere el abuelito, se queda con Roshi, que de alguna forma también le va a dar una identidad, un dojo, un clan, va a formar parte de algo, o sea, no lo va a dejar en la nada. Harry no tenía nada de eso tenía. Estaba como un papalote sin hilo, volando así, ¿sí me explico? Entonces, eh, de alguna forma eso, como les digo, lo va a llevar hacia este mundo, ¿no? O sea, sus defensas lo llevan a una zona, vamos a imaginar, si fuera un caso clínico, una zona psicótica, ¿no? Y aquí es donde cabe la idea muy interesante que he visto en algunos foros, donde Harry posiblemente, ¿no? Pues al vivir este tipo de humillación tan severa, en realidad todo esto de Hogwarts y todo esto lo imaginan,
perdonen por romperles el encanto, ¿no? Pero posiblemente puede que esto haya sido la fantasía, pues, de psicótica de alguien que estaba en completa represión, ¿no? De que llegan a salvarlo, ¿no? De que se lo llevan a un mundo mágico donde tiene poderes y es una leyenda, ¿no? Donde él es poderoso, porque todo psicótico siempre va a psicotizar algo más poderoso. No, no hay un psicótico que se vuelva débil, todos van a ser fuertes, va a ser Jesucristo, va a ser Napoleón, va a ser, todo psicótico en algún momento va a tomarse o va a tornarse hacia lo poderoso o lo que controla, porque para eso es la psicosis, es un mecanismo defensivo que lleva a controlar lo incontrolable a través de una realidad alterada, ¿sabes? Entonces, puede que Harry, como en el caso, por ejemplo, de Supercampeones, ¿no? Que era esa serie animada de fútbol, ustedes recordarán a Oliver Atom. Se supone que en el último capítulo Oliver despierta y es un paralítico, ¿no? Que en realidad todo lo había imaginado, soñado, ¿no? Entonces aquí puede que sea igual, ¿no? O sea, puede que a lo mejor, de alguna forma muy extraña, pues todo esto puede ser un efecto, porque estaba a punto de que eso sucediera, ¿sí me explico? O sea, clínicamente estaríamos diciendo que eso podría haber sucedido con nuestro querido Harry, ¿no? Pero no, amigos, nosotros creemos en Hogwarts, creemos en Dumbledore, creemos en Hagrid y en todos ellos, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Bien. Entonces, como tercera parte o fase, llegará lo que es precisamente este, pues ya lo habíamos adelantado, pero este llamado de las cartas, ¿no? Que la narración pues habla que Howard, bueno, Howard busca de alguna forma contactar, vamos a imaginar esa zona inconsciente, busca de alguna manera tocar la puerta consciente, por más que se niegue, por más que a Harry de alguna manera intenta destruir todo esto, el tío, y se lo lleva. Fíjate que el tío se da cuenta que no puede porque las cartas entran por todas partes y no puede contra ellas, o sea, no puede contra la avalancha de lo inconsciente. Ese es el consciente, es el guardián, el tío, que está intentando que lo inconsciente no salga, no surja en lo que va a ser un evento crítico, porque lo que narraría sería una crisis como tal, y está ahí intentando y se lo lleva, ¿no es cierto? Ahí literalmente huye a un lugar inhóspito, ¿no? El rechazo definitivo de enfrentar lo inevitable, lo que tiene que ser. Y es algo que a todos nos pasa, amigos. ¿Cuántas veces no hemos rechazado lo inevitable? Te aseguro que tú lo has hecho alguna vez. Por más que sepamos que eso es inevitable, nos ponemos necios. No queremos, no, no quiero, no quiero. No. Aunque sabemos que eso es algo que tiene que suceder, estamos pensando, como dicen, salgo buscando trabajo esperando no encontrarlo, ¿no? O sea, aunque sé que eso tiene, de alguna forma, por Dios santo, que no se ve, ¿no? O sea, pero sabemos que tiene que serse. Entonces, rechazar lo inevitable es algo humano, pero también es algo que de alguna forma da una imagen muy clara de lo que puede llegar a ser este internamiento a la profundidad de la psique humana. Dar patadas de ahogado no solamente es para aquel que está viviendo una crisis, porque de acuerdo con el doctor Jung y su psicología analítica, nos dice que si tú estás viviendo una crisis, no te pongas mal. Esa es precisamente la oportunidad para que tú puedas entrar mucho más fácil, porque tu yo se está desarmando, tus defensas no están activas y puedes ingresar mucho más sencillo y puedes después construirte porque tu proceso transformador es natural y te va a llevar a que tú puedas tener oportunidad posteriormente. Dice, no quieras interferir, tu proceso te va a llevar. Por eso acompáñate de psicoterapeutas, acompáñate de guías, acompáñate de gente que ya haya llevado esos procesos para que tú puedas de alguna otra manera conducirte bien, pero deja que el proceso se dé. Es como un árbol que está en la estación de otoño y todas sus hojitas se caen y tú a fuerza quieres ponerle vitaminas, quieres echarle ahí a la tierra, acondicionarla ahí con determinado tipo de, vamos a imaginar, fórmulas para que de alguna manera dé algo, no va a dar nada. El proceso natural
es que esta etapa es de sequía, esta etapa es de renovación, lo mismo nosotros. El evento crítico es para eso, es para que nosotros podamos entrar en la renovación, lo mismo sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega el llamado para todos, a veces lo rechazamos, le sacamos a ese llamado, ¿no? A veces es nuestra propia psique la que no nos quiere hacer el paso hacia adentro y a veces rechazamos lo inevitable porque aunque somos conscientes decimos, no quiero, nomás no quiero pasar, no quiero entrar, no quiero. Y todo el mundo, ¿sabes qué? Y la gente está diciendo, oye, no, pues tienes que hacer algo y tú no quiero, no quiero, o sea, y ahí estás, ¿no es cierto? Entonces, dentro del camino del héroe, este es el llamado a la aventura, o sea, el llamado te lleva, pero a veces tú lo rechazas. Esas cartas representan la propia naturaleza que te está invitando, porque la naturaleza, recuerden amigos que para la psicología analítica de Jung, dice que la naturaleza es la que fluye dentro y la que crea dentro de nosotros. Esa vida psíquica es esa vida natural. Por lo tanto, esos llamados internos son parte de la misma naturaleza que hace esos llamados, para que nosotros podamos romper ese status quo, vamos a imaginar, esa muralla que ya está establecida por todos y por todo, ¿sí me explico? Entonces, tío, este tío Vernon va a asumir el rol de el inhibidor, que intenta bloquear de alguna forma, intenta rechazar esa entrada hacia lo profundo. Entonces, muchas veces es el propio cuerpo el que cuando tú quieres ingresar a lo profundo, el cuerpo teme de que tú descuides lo externo. A veces teme que tú descuides áreas que tienen que ver con el placer, por ejemplo, y qué voy a hacer con esto. Y si yo comienzo a conocer de mí, ¿qué va a suceder con esto? Entonces, a veces soy yo mismo el que estoy en defensión. Eh, Desde la psicología analítica, este punto de las cartas, pues son símbolos que de alguna manera van a buscar tomar su lugar en esa zona consciente. Son símbolos inconscientes que están brotando, están surgiendo y que no los puedes detener. Es un río que es imparable, ¿vale? Cuando un contenido de lo inconsciente está listo para ser integrado, no importa cuántas barreras le pongamos, no importa la conciencia, cómo se defienda, o la presión psíquica que la conciencia esté haciendo para tapar ese contenido que quiere salir, que quiere emerger, va a salir. Y si no sale así, va a salir en un acto fallido, ¿no? O va a salir en un sueño, en el mundo onírico, en un lapsus, donde yo de repente me pierdo y ahí sale, ¿sí? Entonces la presión psíquica va a aumentar para que ese contenido se revele, ¿sale? De este punto nos pasamos a Hagrid, derriba esa puerta, y entra, ¿no es cierto?, en medio de la tormenta donde están ahí, ¿no? Y ese punto es para mí de los puntos más hermosos y para la psicología analítica, esto va a ser un proceso impresionante, amigos. Dentro de la narración, es el cumpleaños 11 de Harry y este gigante va a romper en la puerta, va a romper la puerta y va a neutralizar a los Dursley, ¿no? Va a castigarlos, va a aplicar el castigo, incluso le pone cola de puerco al primo, ¿no? Por andarse comiendo el pastel de Harry que él mismo había hecho. Entonces, se le revela a Harry su verdad. ¿Sabes qué, Harry? Tú eres un mago, cabrón. Y Harry dice, no, yo soy Harry, solo Harry, ¿no es cierto? Y le dice, no, la verdad es que no solo eres un mago, eres un magazo, ¿sí? Entonces, pero mis padres fallecieron en un accidente, ¿cómo crees? Tus padres son unos héroes, ¿sí? Entonces se le restaura de alguna manera su valor y el valor de los suyos. En ese momento Harry comienza a tomar algo que no había tomado tal vez en su vida, esa representatividad, ese reconocimiento, ese soy yo, pero fíjense cómo lo niega, ¿no? Inocentemente, yo soy solo Harry, ¿no? Entonces, dentro del camino del héroe, este va a ser el encuentro con el heraldo, aquel que llega a anunciar. El heraldo es el que llega a anunciar, ¿no? O el mentor, porque también Hagrid es parte del mentor. Hagrid es el mensajero que de alguna forma va a cruzar desde el mundo mágico para guiar al héroe, ¿no? Y su aparición va a llevar
parte del amuleto. En este caso, el amuleto que lleva, por ejemplo, vamos a imaginar, el amuleto de Cenicienta era esa zapatilla que estaban buscando que cupieran, o el heraldo del rey la llevaba. Lo mismo acá, ¿no? ¿Cuál era el amuleto para Har? Su verdad. Que trae su verdad. Esa verdad, esa verdadera identidad va a romper los lazos del héroe con el mundo ordinario. Entonces Harry va a empezar a romper esos lazos. Eh, Aquí va a empezar Harry por su naturaleza salvaje, vamos a imaginar, va a representar esas fuerzas de la naturaleza psíquica, la lógica racional no van a poder contener. Esto quiere hablar o decir, amigos, que a veces lo inconsciente tiene que romper la razón, porque la razón es muchas de las veces la principal enemiga de que nosotros podamos transformarnos, como ya les decía. ¿Sí? Entonces, la razón lleva hasta el final a que no entremos en crisis, pero la crisis es necesaria para el proceso transformador. Por lo tanto, va a defender hasta el final. Entonces, a veces lo salvaje, ese gigante, esa naturaleza psíquica de la vida, esa rama que irrumpe, esa raíz que hace que se levante el pavimento de repente, ¿sí me explico? Eso natural que a veces llega como un terremoto y destruye, eso también que no se puede contener ni controlar, y a veces lo queremos predecir nosotros, eso, amigos, es lo que llega de alguna forma a simbolizar este gigante, ¿no? El acto de derribar la puerta va a representar la ruptura definitiva de las defensas neuróticas. Ese Harry que se quería controlar y servicial. Sí, tía, sí, tío, sí, todo, ¿no? Ese Harry que estaba ahí conteniéndose. El derribo de la puerta representa que salga esa originalidad mágica. No eres un mago, Harry. Eso es el catalizador que va a iniciar una aceptación para que él pueda romper esa zona neurótica que construyó para protegerse, para sobrevivir de sus tíos, ya lo vimos. Posteriormente Harry va y le dice a Hagrid, ¿vienes o te quieres quedar? Y voltea a ver como diciendo, tú decides, güey. Y no dice Harry, pues me voy, güey, seré menso para quedarme. No dice, te saco que me voy a quedar aquí. Entonces va Harry y pues se lo lleva el famoso callejón, ¿no? Ese callejón Diagon y la elección de la varita, porque le va a decir que va a requerir para entrar a Hogwarts, que ya ha sido aceptado, por cierto, y para entrar va a necesitar material. Y le dice Harry, oye, pero no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar estas cosas? Si no te preocupes, ahí está el banco y ahí está tu dinero. Y dice, ¿cuál dinero? Cuando llegan, él ve, pues, tiene oro, basto, joyas, vamos a imaginar, un tesoro, vaya. Le dice, no te creas que tus papás te dejaron en la calle, ¿verdad, Harry? Esto habla de la herencia, los recursos con los que nosotros venimos, que a veces no nos hacemos conscientes, pero que son heredados ya. Recursos que vienen desde nuestros antepasados, amigos. Recursos que venimos trayendo y que no, literalmente, no nos hemos dado cuenta que incluso los ocupamos, pero a veces para el mal. ¿Sí me explico? O sea, no para la zona donde podríamos ocuparlos. Entonces, si hay una buena opción para comprar tu varita, Ollivander, ¿no? Las varitas te eligen, te dice el dueño de esta tienda, ¿no? Entonces Harry agarra, prueba un par de varitas, no le funcionan, y dice él, ¿será acaso que...? Y entonces saca una varita, se la da a Harry, y esta varita literalmente le asienta como anillo al dedo. Y dice, es increíble. Y dice, ¿qué es increíble? Pues que esta varita está hecha con una pluma de un fénix que de alguna manera también compartió la otra varita, tiene una varita gemela, por así llamarla, que compartió el hombre que no puede ser nombrado, ¿no? El famoso Voldemort, ¿no? Y no debe ser nombrado porque de alguna forma es el temor que se le tiene a hacer vivo el rechazo social, porque Voldemort representa el rechazo social, una sombra social, lo que socialmente rechazamos, pero también que a veces no queremos integrar ni aceptar. Es por eso que sigue siendo un rechazo. Entonces, de alguna manera, dentro del camino del héroe, pues va a tener armas, dice Campbell,
Por ejemplo, vamos a imaginar herramientas, el Pegaso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hércules, ¿no? Esas armas del héroe van a ser poderes muchas veces o herramientas que va a requerir y que van a ser necesarias para que las pruebas que vayan a venir pueda con ellas el héroe, ¿no? Entonces, muchas de estas armas son de procedencia divina, algunas comparten un vínculo con la fuerza opuesta, dice Campbell. En este caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Skywalker, ¿no? Nosotros veremos que su arma es la fuerza, pero también esa fuerza se comparte del lado oscuro como del lado de la luz. Lo mismo acá, esa misma varita que representa una zona oscura como una zona tal vez opuesta, ¿no? Entonces, desde la psicología analítica podríamos observar que aquí hay precisamente esa permanencia de los opuestos, ¿no? Esa varita va a representar la focalización y dirección de la energía psíquica. Cómo la energía psíquica puede resolver en la realidad. La varita es la extensión de la psique. Cuando hablamos de psique, hablamos de ese instrumento que crea y genera realidad. Por lo tanto, la varita va a ser la oportunidad de modificar, crear y reconfigurar la realidad de la persona desde lo profundo, desde lo que puede ser ese mundo que comienzo a empezar a controlar. Ya te das cuenta, ¿no? Entonces, el hecho de que sea gemela va a representar esa dualidad de la psique entre lo que es la sombra, lo que rechazamos y lo que está oculto de nosotros, y la persona, lo que conozco y exhibo al mundo. Entonces, esa dualidad que también habla de consciente e inconsciente es representada por esa dualidad de varitas. La energía psíquica, amigos, es neutra, como la fuerza de Star Wars es neutra. La misma puede usarse para la destrucción, la misma puede utilizarse para la curación y para la integración, ¿sale? Entonces, Ollivander lo resume y dice algo así como, la sombra hace cosas terribles, pero también cosas grandiosas, ¿no? O sea, de alguna manera, esas dos partes son las que van a generar algo sorprendente como en fusión también, ya lo veremos. El andén 9 3/4, la siguiente escena donde Harry se va a ir directamente al mundo de la magia, ¿no? Entonces, tiene la instrucción de que se tiene que meter en un muro, correr hacia él y entrar, ¿no? Entonces, Harry, de alguna forma, tiene que entrar entre el andén 9 y 10 y no sabe qué hacer, no tiene idea. Entonces recibe ayuda precisamente de la familia de Ron, los Weasley, ¿no? Y la mamá le dice, es tu primera vez también de mi hijo, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo lo hacen, ¿no? Entonces, casi siempre cuando entramos al mundo interno, vamos a recibir ayuda de alguien, a veces de un terapeuta, de un guía. En la antigüedad, pues obviamente eran oráculos, chamanes, ¿no? Personas que se dedicaban precisamente a esos mundos internos. Entonces, gente que va a estar ahí para guiarnos a ese recorrido de lo profundo, ¿no? Entonces, ahí precisamente Harry va a entrar, se va a dar cuenta que del otro lado va a encontrar amistades, va a encontrar aliados como Hermione, ¿no? Como posiblemente Ron, ¿no? Que van a hacer lo que llamaremos desde el propio Joseph Campbell y su proceso del héroe como el cruce del umbral. Ese umbral hacia la zona, vamos a imaginar, fantástica. El héroe va a abandonar por completo los límites geográficos conocidos, el mundo conocido se queda atrás como Frodo. En algún momento de la serie, ¿no? Del Señor de los Anillos, Frodo cuando va caminando se detiene y dice, nunca había llegado tan lejos de la comarca, ¿no? Pues este es lo más lejos que había llegado y ahora da un paso adelante y sigue. Entonces, por lo regular el héroe va a abandonar esos límites, va a irse más allá de lo conocido y va a adentrarse al reino de lo desconocido, que es, me camino en los bordes de lo consciente y entro a la zona inconsciente. O sea, me aventuro a ir a esas zonas que antes intuía que estaban ahí, pero que nunca había tocado.
Y este espacio es donde tiene sus propias reglas, sus propios peligros y sus propios aliados, amigos. ¿Sale? Desde la psicología analítica, el tránsito de lo personal a lo transpersonal es una dirección que nos lleva hacia nuestra identidad verdadera. Es por eso que muchos de nosotros vemos este acto de correr hacia una pared sólida como una torpeza. Y la lógica nos diría, es una de las cosas más torpes que puedes hacer. Porque lo primero que tienes que doblar es tu razón. El principio de realidad te dice, adentro de ti no vas a encontrar nada, es afuera donde tienes que resolverlo. Pero sin saber que el mundo externo es el resultado del interno. ¿Sí me explico? Lo que vivimos afuera no es más que el resultado de todo lo que adentro se está viviendo. Dentro de nosotros el universo interno está ejecutando determinado tipo de procesos, tareas, determinadas funciones que afuera como resultado dan conducta. Entonces, al final, ese salto de fe necesario para entrar al espacio, a veces psicoterapéutico, a veces ese salto de fe de correr en contra de una muralla, es decir, creo que sí necesito ayuda. Y yo que dije que nunca iba a llamar a un psicoterapeuta, pues ahora lo voy a llamar. O esa persona que va y que le dice al sacerdote, padre, he pecado, nunca me he confesado, pero quiero ahora hacerlo, ¿no? O sea, comienza ese momento en donde muy posiblemente hay algo que me hace que yo rompa lo que naturalmente es posiblemente eso, ¿no? La persona que de repente dice necesito ayuda para controlar mis adicciones. Entonces va y asiste a una junta de un grupo, ¿no? O sea, ese momento donde rompo lo que antes juraría que no haría, ¿no? Entonces, dentro de este salto de fe, Harry se encuentra en ese tren que lo va a transportar hacia su identidad verdadera, que pues de alguna forma es esa realidad, ¿no? Ese Hogwarts, ese mundo donde va a aprender a ser lo que es, ¿no? Lo que será. Ahí sus nuevos aliados van a representar dos funciones. Por un lado, por ejemplo, estas funciones son algo que habla Jung muy específico. Obviamente Jung pues, no le tocó ver Harry Potter, pero habla de esas funciones, ¿sí? La primera función es la que representaría Ron. Ron representa una función del instinto, lo que nosotros llamaríamos el sentimiento interno, esa parte instinto, sentimiento, donde de alguna otra manera es básico tenerlo siempre. Nosotros le hablaríamos a esto como una forma de, de inteligencia instintiva, una intuición, ¿sí me explico? Y por el otro lado está Hermione con una función de pensamiento, intelecto, que esto lo va a llevar a estructurar. Entonces, Harry tiene a Ron, por un lado, con un tipo de inteligencia más instintiva, si se dan cuenta, más visceral, pero también leal, ¿no? Y por el otro lado tiene a Hermione, que conlleva más intelecto y estructura, y esto le va a ayudar en una forma de pensamiento. Entonces, ambas herramientas van caminando junto con Harry directamente a ese encuentro con lo desconocido. Posteriormente que llega Harry, pues encuentra el lugar mágico, ¿no? El encuentro con este castillo fantástico y todo este mundo, ¿no? Todo lo que lleva, conoce a Malfoy, ¿no? Que ahí de repente le dice, pues tú sabrás con quién llevarte, ¿no? Te vas encontrando con amigos y enemigos y con personas que de alguna manera te van a poner enfrente opciones, ¿no? Tú sabes, mira Harry, te sugiero que te lleves con los que de alguna manera te van a dar oportunidad, dice Harry, yo ya los elegí, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí comienza uno a tomar caminos dentro de esta ruta y también llega a lo que podríamos llamar el camino que ya está mucho más designado, que podría ser este sombrero seleccionador, que funciona como, de alguna manera, vamos a imaginar aquella ruta que la misma vida, la misma fuerza de la vida nos empuja a caminar. Dentro de la narración, este sombrero mágico lee la mente de Harry y dice que posee cualidades para Slytherin. Quiere decir que Slytherin, que es la zona que habla de cierta área oscura, por así llamarlo, de donde salió Voldemort y de donde están los magos oscuros, vamos a imaginar, este sombrero lee que Harry tiene parte de esa
de esa zona de Voldemort, ¿no? O sea, tiene algo asociado con la oscuridad, Harry también. Tú le dices, harías cosas increíbles. Y Harry dice de repente, ruega, ¿no? No es Slytherin, no es Slytherin, no es Slytherin. Y dice, oh, no es líder. Entonces Harry conscientemente rechaza la sombra, rechaza la oscuridad, rechaza esa parte. Y es cuando el ser humano de alguna manera busca la luz, busca la conciencia, busca el camino. Y por más que se le ponga encima lo que podría ser la tentación, esta persona busca mantener el control, ya sea Jesucristo ayunando 40 días, ¿no? De alguna forma, o el propio Hércules llevando sus tareas una tras otra sin interrupción. O sea, de alguna manera, sería un camino hacia las pruebas iniciáticas, por así llamarlo. Este sombrero que te va a dirigir hacia un camino en donde ese camino te va a poner pruebas de determinado nivel y volumen, con determinadas personas o con determinadas experiencias, a veces que te acompañan, a veces tú vas solo, pero quiere decir que ya estás seleccionado hacia un rumbo. Mucho de esto habla precisamente el propio Campbell, donde dice que el héroe muchas veces es examinado por sus capacidades, ¿no? Y todas las culturas del mundo tienen ese tipo de examinación. Las culturas siempre tienen pruebas en donde nosotros pasamos de ser aquel amateur a ser aquel ser integrante de la tribu, ¿no? Incluso socialmente, por ejemplo, en México, los famosos 15 años, que de repente es esa presentación con la sociedad. Entonces, desde la psicología analítica, el tránsito de esta zona pues va a llevar, ¿no? Como tal, una nueva etapa, amigo. Eh, se podría decir, la sombra, que es esa parte oculta, va a estar luchando con el libre albedrío del yo, ¿sí? El sombrero va a identificar un fragmento del alma de Voldemort, de la sombra colectiva que todos tenemos, o sea, de esa parte oscura que todo ser humano, conforme va creciendo por naturaleza, va integrando. No hay un ser humano que sea por completamente, vamos a imaginar, luminosidad. Todos conllevamos una parte oscura, una sombra que recortamos para que nos acepte. Y eso que ocultamos de los demás ya es sombra, eso es oculto, ¿sí? Entonces, pues el sombrero va a leer eso en Harry, ¿no? Sin embargo, Harry conscientemente toma la decisión y el sombrero va a llevar al rumbo de la conciencia. Dentro de esto, pues es un momento de una verdad clínica, ¿no? El paciente no está condenado por sus tendencias inconscientes o por sus traumas del pasado, sino por las decisiones que toma en el presente. Era lo que decía Carl Jung, tú no eres esclavo de ese dolor de tu pasado, ¿sí? Tú eres aquel que ahora vas a poder hacer algo con ese dolor a partir de ahora. Tú eres aquel que a partir de ahora vas a hacer algo con ese dolor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el sombrero le lleva a esa decisión, por así llamarlo, en donde él ahora haga algo con su dolor, porque el sombrero detecta que hay un dolor, que hay frustración, maldad, que hay esa parte oscura, pero la puede desarrollar o puede empezar el proceso de afrontarla, ¿no? Y de empezar a desarrollar esa zona consciente. Y es la decisión que se toma. Elegir conscientemente Gryffindor, ¿no? Quiere decir que él quiere diferenciarse de esa zona sombra. Entonces, Harry va a empezar a vivir experiencias ahí, en ese grupo Gryffindor, ¿no? Donde lo aceptan y es uno más, incluso comienza a aprender a volar, una escoba, ¿no? Lo reclutan para ser el buscador de un juego de pelota en escoba, ¿no? Y comienza a vivir experiencias que lo van integrando cada vez más a esa casa, Gryffindor. Él, de alguna manera, y su curiosidad, lo llevan a explorar este recinto de Howard y encuentra ahí un espejo. Este espejo es el espejo que le va a dar una pequeña oportunidad. Harry descubre este espejo oculto y va a mostrarle su deseo más profundo del corazón.
ver a sus padres a su lado vivos, ¿no? Entonces, esto habla muchas veces de que nosotros descuidamos nuestra realidad por la fantasía, amigos. Entonces, en algún momento Harry regresa y le enseña a Ron, mira, mira, ¿no? Ron ve otra cosa, pero Harry regresa ante ese espejo, ¿no? Entonces lo encuentra Dumbledore sentado, mirando el espejo, y le dice, veo que has encontrado el espejo y que te ha gustado. Sin embargo, yo te sugiero que no te pases mucho tiempo aquí, Harry, porque no es bueno dejarnos arrastrar por los sueños y olvidarnos de vivir. Aquí puedes quedarte, este espejo ha consumido a muchas personas y no les ha permitido vivir. Entonces, de alguna forma aquí, dentro de lo que es el camino del héroe, hablaríamos de la famosa trampa de Loto, ¿no? Esa trampa de Loto que en su momento habla la famosa Odisea, que de repente se quedan ahí estancados en una zona donde precisamente consumen una planta y están ahí como totalmente sin preocupaciones, como el Hakuna Matata de Simba, ¿no? Que de alguna manera no hay preocupación, no hay nada, ¿no? Entonces, y este es este mismo espejo, ¿no? Donde me realizo literalmente todos los días mirando mi fantasía y ahí me puedo perder. Es un delirio de confort y de ilusión que no me lleva más que a una zona donde yo me pierdo, donde el propio mundo se aleja de mí, donde la responsabilidad no me da la oportunidad de que yo me vaya ajustando al mundo. El propio Simba lo vivió, y en algún momento tuvo que regresar al mundo, ¿no? Hacerse cargo de ser un rey, el anhelo de regresar a un estado de paz, ¿no? Porque pues Harry de alguna forma quería esa paz que era pretraumática, porque había sido su trauma tan pequeño que él de alguna forma ni siquiera recordaba a sus padres. Entonces, el ver esto era como si no hubiera sucedido. Desde la psicología analítica estaríamos hablando de una regresión neurótica, una fijación con aquello que de alguna manera es el deseo anhelado, y el espejo actúa como una proyección de los deseos y de las insatisfacciones de Harry, y por lo tanto Harry está literalmente a la expensa, por así llamarlo, de lo que puede ser su deseo. Harry entonces se pierde en su deseo ahí, ¿no? Y muchos de nosotros nos perdemos. Ya cuando estamos entrando, nos damos cuenta que hay áreas de fantasía en nosotros y en esa fantasía nos perdemos, amigos. Entonces, esta, eh, esta, esta conexión, porque esto me lleva a conectar con vínculos muy afectivos, porque Harry ve a sus padres ahí. Entonces es seducido por regresar incluso de manera primaria al vientre materno, ¿no? O sea, ¿cómo me hubiera gustado regresar al vientre de mi mamá antes del trauma? Entonces Dumbledore, que llega, va a representar a aquel sabio que opera como un encuadre, amigos, como un encuadre estoy hablando como, como algo terapéutico que confronta al paciente, por así llamarlo, ¿no? Dentro de la consulta, por ejemplo. La sanación no va a consistir en recuperar lo perdido, esa es la lección, sino en aceptar la pérdida para poder vivir el presente. Si Harry trata de recuperar lo perdido, se va a quedar ahí toda su vida mirando ese espejo. Él tiene que aceptar que perdió a sus padres y poder empezar a vivir el presente. El descenso, entonces, va a empezar cuando él acepte como tal. Por eso después de que él se aleja de este espejo y podríamos llamar, comienza a aceptar su realidad, él puede empezar a tener acceso, sea como fuere, a descender a las profundidades, a las catacumbas, a donde quería llegar, ¿vale? En la narración, para proteger la piedra filosofal, que es el objeto que quiere precisamente el mal, Voldemort, porque con él va a obtener vida eterna, Harry y sus amigos, que son sus aliados, la razón y la emoción, que ambos están con él, de alguna manera van a emprender el viaje hacia la profundidad que custodia un perro gigante de 3 cabezas. Esto de alguna manera lo va a llevar posteriormente a superar lo que va a ser por ahí una planta llamada, me parece, lazo diablo, que asfixia si tú te resistes,
Y posteriormente, amigos, va a capturar una llave voladora y ganar una partida de ajedrez. Va a tener que hacer varias tareas, ¿no? El héroe siempre va a tener tareas, dice Campbell. Siempre va a tener pruebas, ¿no? Siempre va a haber pruebas que realice una y otra vez, ¿no? Muchas de estas pruebas son cíclicas, otras son evolutivas, otras son para probar algo, ¿no? Como en el caso del mito de Eros y Psique, ¿no? Que Eros, de alguna manera, pues de alguna forma ahí veíamos, intentaba ayudar un poquito a Psique, ¿no? A veces recibes ayuda externa, ¿no? Pero dentro de esto, dentro del camino del héroe, hablaríamos de que cuando ingresas a lo profundo, es el ingreso al vientre de la ballena, las pruebas del abismo, ese Jonás que tuvo que ingresar a la ballena para poder transformarse, el héroe diciendo, yo decido bajar a la profundidad, ya por sí solo. En el caso de Jonás, la ballena lo traga y a fuerza tiene que hacerlo. En el caso de Potter, él mismo decide bajar a la profundidad, al inframundo, para enfrentarse con las pruebas definitivas de la purificación de su alma. Desde Hércules hasta el propio Jesucristo, viajaron al inframundo para poder posteriormente tomar el control real de su ser. ¿Sí me explico? Cada obstáculo va a requerir de una muerte simbólica. En el caso de Jesús en la cruz, en el caso de Hércules va a tener que dejar su cuerpo para poder entrar en este mundo, ¿no es cierto? De lo que es la muerte. Cada muerte va a ser simbólica. Incluso en el caso de Harry, va a tener que perder a Hermione y a Ron en algún momento para quedarse completamente solo y sin nadie que lo apoye. Desde la psicología analítica, el perro de las tres cabezas, amigos, hablaría del cerebro, de ese guardián de lo inconsciente profundo, ese cerebro triuno, ese cerebro reptiliano, lo que puede ser la parte límbica y el neocórtex, esa parte que va a estar constantemente, de alguna manera, racionalizando desde la razón más primitiva hasta la razón más lógica, que es la razón, vamos a imaginar, que puede generar este cómplice, ¿no? Va a estar defendiendo la entrada al inconsciente, ¿no? Las pruebas subterráneas van a reflejar procesos transformadores junguianos, ¿no? Por ejemplo, el lazo del diablo va a exigir la rendición del control consciente. Si no te dejas ir, no pasa. Entonces Hermione dice, relájate, déjate ir. Y ella es la primera que pasa, la más racional, si se dan cuenta, la más lógica, ¿no? Entonces Harry se da permiso y comienza a bajar, y Ron es el impulsivo, no se permite, ¿no? Es la emoción repelando siempre, ¿no? Y somos nosotros haciendo berrinche frente a la parte que la vida nos pone, ¿no? Y nos resistimos y nos comienza a asfixiar la vida, nos asfixia, y cuando nos damos cuenta necesitamos la ayuda del intelecto, ¿no? De Hermione, que nos comienza de alguna manera a librarnos también de esa zona racional, porque cuando hay emoción a veces no hay razón, entonces por eso debemos darnos la oportunidad. Las llaves voladoras, que son estas llaves precisamente con alitas, como pequeños pajarillos, que Harry tiene que cazar una antigua, que va a abrir un picaporte, van a hablar de la agudeza de la intuición, ¿no? O sea, esa parte intuitiva, porque Harry inmediatamente intuye, tiene que ser una llave vieja porque el picaporte es viejo, o sea, comienza a ocupar esa parte intuitiva, sabe que la naturaleza de las llaves lo van a empezar a perseguir, porque cuando toca esto, todas las llaves se agitan junto a él y él comienza a comprender el ritmo de las llaves, al punto en el que pasa, deja la llave a la razón y a la emoción, ellos abren la puerta, Harry pasa y se estampan todas las llaves detrás, ¿no? Por tercera parte llega el mundo del ajedrez mágico, ¿no? En donde la integración precisamente de la pérdida va a ser el emblema más poderoso. Aquí la ganancia y la pérdida que vamos teniendo en el proceso interno se va a denominar con este juego, por ejemplo. Yo tengo que integrar tanto lo que he ganado como lo que he perdido, ¿no? En el caso de Harry, pues pierde esas dos partes que van a ser fundamentales para entrar en el último tramo, que es de absoluta soledad y que va a ser representado en el proceso individual de integración de los opuestos. Quiere decir que Harry en ese momento
a través de este momento de estar solo, porque solamente uno mismo puede integrar su luz y su sombra, solamente uno mismo puede generar esa coalición, no lo puede generar ya el terapeuta, la familia, nadie externo, ya solo yo. Aquí es donde de alguna forma eh, el espejo, va a resurgir ese espejo del deseo ahora con el profesor Quirel, que era ese profesor tartamudo y que era débil, ¿no? Y que de alguna manera contenía la sombra parasitaria que vivía atrás de su cabeza, ¿no? En esa cámara final, Harry va a encontrar al profesor, ¿no? Frente al espejo. Este profesor se va a quitar el turbante, va a revelar el rostro de Voldemort y le va a intentar quitar a Harry la piedra, ¿no? A través del espejo, Harry va a obtener la piedra, porque el espejo tenía precisamente un hechizo para que pudiera encontrarlo solamente aquel personaje que no quisiera usarlo. Entonces Harry, al estar frente al espejo y al desear encontrar, pero no usar la piedra, aparece en su bolsillo. Eh, Literalmente comienza el intento de matar a Harry por parte del profesor Quirrell y Harry, al defenderse, toca con sus manos el rostro, las manos primero, perdón, y las desintegra una de sus manos, ¿no? Dice, ¿qué magia es esta? Es la magia del amor, por así llamarla. Es la magia del amor, la magia de la protección de Harry que tuvo desde un principio de su madre. Entonces él toca el rostro y lo comienza a disolver desde el camino del héroe, pues aquí comienza lo que llamaríamos la batalla final, ¿no? El encuentro con el monstruo. El héroe se va a encontrar con la personificación del mal, ¿no? De ese mal absoluto que debe juzgar ahora con toda su potencia, va a poder trabajar, va a poder enfrentar, va a poder resolver, ¿no? Con herramienta, con fuerza, con todo lo que tenga para sobrevivir. Desde la psicología analítica, este profesor Quirel va a representar a aquel ego inflado, parasitario, un sujeto débil que muchas veces va a entregar su conciencia para ser habitado por algo destructivo. Eso a veces nos pasa, amigos, en el aspecto en el que nosotros somos ese mismo sujeto débil, que nos dejamos influenciar por esa sombra que nosotros mismos tenemos. Entonces, en episodios entramos en ser aquel que está en oposición de nosotros, pero por debilidad, no por fortaleza. El espejo va a otorgar la piedra a Harry, que va a ir a representar ya una integración del opuesto, ¿no? Eh, Cuando de alguna manera Harry va a poder eh, demostrar que su ego no es avaricioso, ¿sí? No es de alguna manera que busca poder. El hecho de que Harry, ¿no? Queme la cara, el rostro, el cuerpo de este ser, habla del amor incondicional de la madre, el sacrificio que hace la madre y que de alguna manera está introyectado ya en él, en su vida. O sea, el amor es parte de la vida de este Harry y que está ahí y que cuando toca al otro, ese es el antídoto del odio, ¿no? El amor, la belleza. Entonces el amor siempre va a disolver esa otra parte, ¿no? Entonces está vivo en su piel ese amor, por eso su propia piel es destructiva para el mal, ¿no? El afecto, pues de alguna manera va a ser la armadura, clínicamente hablando, que va a destruir las pulsiones destructivas en Harry. Entonces, cuando un ser humano está en procesos autodestructivos, solo el amor puede salvarlo. El amor a sí mismo, ¿sí me explico? El poder reconciliarte contigo, el poder perdonarte, el poder sanar tu sombra y el poder abrazarla con ese tacto y con ese gusto, ¿sí? Entonces, la piedra filosofal al final va a regresar a una manera, eh, va a despertar, por así llamarlo, ¿no? Harry, ya una enfermería, una zona de hospital ahí dentro de la escuela. Dumbledore lo va a recibir, tiene regalos de sus admiradores, ¿no? Todos saben que Harry ha hecho eso, derrotar al señor malvado, ¿no?
y Dumbledore le informa que la piedra ha sido destruida por el bien de todos. Entonces se cierra el curso escolar, Harry va a abordar ese tren de vuelta a casa con sus tíos y con una sonrisa él pues le dice a sus compañeros que no va a regresar a casa porque ahí está su hogar. Entonces, esto habla de que el héroe, para Joseph Campbell, va a volver al mundo ordinario como Frodo cuando regresa a la comarca, ¿no? En su momento, a aquello que en un momento pudo llegar a ser el inicio, como Dorothy, el mago de Oz, regresa de nuevo al mundo ordinario, después de un viaje mágico, mítico, ¿no? Que conoce personajes increíbles, ¿no? Pero ya no regresa igual, ¿no? O sea, ya regresa transformado. Ahora ya aporta un conocimiento, un poder que sanará parte de sí mismo y también la existencia de los que están a su alrededor. Esta transformación va a transformar su estatus de víctima a maestro de dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. Desde la psicología analítica, esta va a ser la consumación del proceso, ¿sí?, de individuación, ese proceso integrativo, amigos. La piedra filosofal, entonces, va a ser esa integración en sí mismo, yo conmigo. Yo comienzo a converger con mi identidad, es decir, la máscara externa converge con la identidad interna y se fusionan, entonces soy yo. Dejo de querer ser algo más, dejo de reprimir o dejo de simular, dejo esa personalidad que había creado para agradar al mundo y comienzo a tomar mi verdad. Entonces, la piedra filosofal, no importa que se haya destruido, ya fue cristalizada en el alma de Harry, está ahí. De alguna manera, el abordar el tren, pues habla de que nosotros regresamos posiblemente físicamente igual después de una crisis, a lo mejor un poco más flacos, más pelones y un poquito menos avispados, ¿no? Pero algo en el interior ha cambiado. Después de un momento crítico, de una pérdida, de una noticia difícil, de una enfermedad, ¿cómo regresamos? Muy posiblemente con una transformación, con una realidad interna diferente, con un mundo interno ahora revolucionado. El huérfano ha muerto. El mago, amigos, ha despertado. Aquí es donde inicia la verdad, por lo menos para este personaje, en lo que van a ser los siguientes capítulos de su historia. En este caso, analizamos solo esta parte inicial, para podernos dar cuenta cómo traspasa este umbral desde lo consciente hasta lo inconsciente y posteriormente el regreso hacia el mundo de la naturaleza ordinaria. Amigos, esta es la historia de cómo un personaje pudo llevar desde una herida del alma muy primordial, ese dolor, ese sufrimiento, a potencializarse, incluso a ocuparlo como una oportunidad de motivación. Y ahora motivado con lo que es, con su verdad, con el honrar la memoria de los suyos, Harry va a iniciar una nueva etapa, ¿no es cierto? Así nosotros, amigos, el poder tomar, como decía el doctor Víctor Frank, esas áreas que pueden llegar a ser perturbantes, lo que nosotros llamaríamos ese sufrimiento, y tomarlo como un sentido, darle sentido a ese sufrimiento, muchas veces nos va a ayudar a que encontremos entonces ese sentido de vida. Eso que nos va a llevar directamente hacia lo que realmente somos, fuimos, seremos. Yo les agradezco de todo corazón, nos quedamos aquí para los que estamos, por si tienen alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran compartir. Me despido a los amigos que nos ven por las redes sociales. Nos esperamos con mucho gusto a nuestra siguiente sesión de análisis del personaje y nos estamos viendo pronto, amigos. Vamos a cerrar nuestra grabación. Muchas gracias a todos los que nos ven por allá. Nos vemos pronto.